Bien, acá las primeras palabras son hermosas. Hermoso, podemos sentirnos hijos adultos de nuestra mamá nos dice, hijitos míos. Por supuesto, nuestra mamá nos quiere o nos quiere. Diferente manera puede expresarse hijo, o quizá por nuestro nombre, no llamarnos. Pero acá Dios, ¿cómo nos llama? A pesar que es un Dios. Es un Dios impecable, nunca pecó y nunca pecará también porque es Dios, ¿no? ¿Cómo puede llamarnos a nosotros hijitos míos si nosotros ni siquiera somos ángeles? Si no somos seres humanos que vivimos en este mundo. Pero Él sabía, por supuesto, antes que existiéramos, Él mandó a escribir estas palabras para que entendamos cuánto nos ama el Señor. Mucho más que nuestros seres queridos, ¿no? Mucho más que mamá y papá puede usar palabras tan hermosas por el amor que tiene a cada uno de sus hijos. Y recomendarnos. Dice, hijitos míos, esta cosa escribo para que no pequéis. Muy bien, no dice, no pequéis. Esta cosa estoy escribiendo para que no pequéis. Pero dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Hay que correr al abogado, ¿no? Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo, Él, usted. ¿No? Jesucristo el justo. Hermano, yo creo que el caminar cristiano mucho depende cómo lo tomamos la palabra de Dios. No es que somos capaces, inteligentes, no. ¿Cómo lo aceptamos? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo depositamos en nuestro corazón la palabra de Dios? ¿Verdad? Ahora, si estamos verdaderamente comiendo la palabra de Dios, como dice la palabra de Dios, vamos a ver la necesidad que tenemos para poder comunicarnos y mantener nuestra comunión con Él. Si alguna falta, inmediatamente vamos a correr a Dios. ¿Y con qué razón o propósito estamos corriendo a Dios? No quiero bajar, como muchos dicen, mi guardia, ¿no? No quiero bajar espiritualmente. Al contrario, quiero seguir adelante, como Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que queda adelante, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, y esto depende de nosotros, cada uno de nosotros, ¿no? Ya, hermano, Dios ya lo hizo, ya. Dios nos está enseñando, nos ha dejado una guía que es su palabra, cómo podemos vivir la vida cristiana, ¿no? Entonces Juan está hablando a los cristianos. Cuando comparamos este primer de Juan, vamos a muy parecido al Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque lo ha escrito. ¿Ya? Bien, ahora, siguiente versículo dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Quién? Jesucristo. ¿No? Era la provisión por nuestro pecado. Por eso nos recomendó el día que nosotros aceptamos a Cristo, aunque quizás nuestro guiador espiritual no nos manifestó, pero en ese momento estaba la palabra de Dios en Juan capítulo 27, 28 y 29, cuando dijo, yo les doy vida eterna. ¿Verdad? Yo les doy vida eterna. Acá no estaba hablando el pastor, no estaba hablando la iglesia, no estaba hablando ningún líder, ningún miembro de la iglesia, sino el Señor dice, yo les doy vida eterna. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo soy la vida. Y Él nos está dando la vida eterna en el momento que hemos recibido. Y por supuesto, adelante dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, el que no es la oveja del Señor no va a escuchar. Va a escuchar, pero no va a asimilar. ¿Verdad? No va a asimilar la palabra, va a escuchar. Y no va a dar mucha importancia. Pero si somos la oveja de Dios, lo poco, lo mucho que podemos escuchar la palabra de Dios, podemos entender la palabra de Dios, vamos a estar asimilando poco a poco. ¿Verdad? Vamos a estar asimilando poco a poco la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la recomendación de Dios. Y eso es lo que quiere, y para eso ha dejado su palabra. ¿No? Él es la provisión por nuestro pecado, dice, y no solamente por nosotros, sino por todo el mundo. No solamente nosotros, no solamente los creyentes, el Señor ha preparado la salvación para todo el mundo.
Y en todo el mundo, en la vida cristiana, ya que existe la persona o ha sido salvado, el Señor está con ellos. ¿Verdad? Para todo el mundo. No solamente para nosotros. En el versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahí posiblemente fallamos todavía los mandamientos de Dios. Hay varios mandamientos del Señor. Por supuesto, podemos defendernos cuando alguien nos dice, hermanos, hay varios mandamientos. Podemos defender, no, hay dos nomás. ¿Y por qué dos? No, lo que yo en capítulo 20 de Éxodo ha resumido en dos, mitad. ¿Ya? Uno, la mitad para comunicación con Dios, segunda mitad o la mitad, segunda parte es para la comunicación para con los prójimos. Y lo cerraron, ¿verdad? Pero no, hay muchos mandamientos que nosotros tenemos que aprender. Por ejemplo, ahí en Éxodo capítulo 20, con poco entender que tengo, yo creo que no hay orar sin cesar. Pero este podemos tomar en el Nuevo Testamento como un mandato. Orar sin cesar, ¿no? Y a mi entender, para mí es un mandato, que tengo que orar sin cesar. Todos los días tengo que estar orando. Estoy pasando momentos buenos, tengo que seguir orando. Estoy pasando momentos difíciles, tengo que seguir orando. ¿Por qué? Porque es un mandato del Señor. Uno. Más mandato, tengo que congregarme. No dejan de congregarme, dice la Biblia. Muy bien, estoy congregando. Dice escudriñar las escrituras. Muy bien, estoy tratando de escudriñar las escrituras. Muy bien, vamos. Dice que no debo, ¿qué más? ¿Qué más? Hay más todavía, ¿verdad? ¿O no? ¿Y ahí cierra? No. Si ahí cerramos, estaríamos como el hijo, o digamos, el joven rico, ¿verdad? Estaríamos en calidad de joven rico. ¿En qué manera? Solamente sabemos 4 o 5 mandamientos, si es posible de memoria. Y podemos respaldar cada uno con su versículo, ¿verdad? Pero eso no es todo. Porque el joven rico conocía buena parte de los mandamientos, pero no todo, por supuesto. Pero algo fuerte, que es mandato de Dios, no lo conocía, no quería. Posiblemente conocía, pero no quería aceptarlo. Ese fue su problema. Y ese es nuestro problema también de nosotros. Por ejemplo, uno de los mandatos que todos nosotros no estamos fallando es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Estamos cumpliendo? No. ¿Es un mandato? Sí, pero no estamos cumpliendo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos encara la Biblia? A ver, vamos a ver lo que estamos viendo en el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Muy bien, pero ¿cómo? Si guardamos sus mandamientos. Y si uno estamos fallando 2 mandamientos, estamos ya mal, por supuesto, estamos fallando, ¿verdad? ¿Y qué pasa segundo versículo 4? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal, ¿qué cosa dice? Es mentiroso. El pastor está insultando, la iglesia está insultando, la institución bautista está insultando. No, la Biblia está hablando. No, la Biblia está hablando. Entonces, algunos no aceptan esto, ¿no? Por eso, por muchas razones, de acá de la iglesia varios han salido. ¿Por qué? Porque no quieren guardar el mandamiento de Dios. Y cuando les dice, se enojan con algunos, como joven rico conocen, o algunos con ese quieren defenderse. Pero no es así, pues. Cada vez que conozcamos la Biblia, si es mandamiento, tenemos que estar contando cuántos mandamientos sé. Y cuántos todavía sé, pero no practico. ¿No? Por ejemplo, y por todo el mundo, yo creo que todos conocemos. Pero la práctica nuestra está lejos. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice versículo 4, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Ahora, esa última parte debe de preocuparnos ya que somos cristianos. Debe de preocuparnos, ¿no? Entonces, alguna cosa que sucede debe preocuparnos. ¿Por qué razón? Estoy fallando
los mandatos de Dios. Preguntarse, ¿estoy permaneciendo en la verdad? ¿O la verdad permanece en mí? Sí. Según la Biblia, estamos fallando el mandato del Señor, ¿no? Dice, yo le conozco al Señor, yo le amo al Señor, ya de muy bien está bien. Pero si no guardamos sus mandamientos, somos, dice, mentirosos. Y la verdad de Dios no permanece en vosotros. ¿Y la verdad qué es? Jesucristo. ¿Verdad? Jesucristo. Entonces Juan suave nomás nos va a dar. En este primer de Juan, Juan mismo escribe, suave nos va a darnos a los creyentes. Mira lo que dices, pero mira lo que tienes que hacer. Mira lo que dice la palabra, pero ¿qué haces? A ver, versículo 5 llegamos. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se perfecciona, ¿no? O ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Entonces, no estamos dejando de pasar ningún mandato. Ese quiere decir que estamos permaneciendo. ¿No? Estamos permaneciendo porque no estamos dejando pasar ningún mandato. Quizás no tenemos suficiente fuerza, no tenemos suficiente conocimiento, tiempo, no sé qué de cosas más, pero estamos tratando de esforzarnos, tratar de cumplir los mandatos de Dios. Y el Señor conoce, por supuesto, nuestro corazón. Entonces, el Señor dice en la última parte, por esto sabemos que estamos con Él. O estamos con Él, o Él está con nosotros. Porque cada vez más conocemos la palabra de Dios, su mandato del Señor, cada vez más tratamos de poner en práctica el mandato de Dios. Entonces, el Señor quiere decir que está con nosotros. Porque arriba, versículo anterior, ella nos dijo, si decimos que conocemos y no guardamos su mandamiento, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. ¿No? Te preocupa, me puede preocupar, no es simplemente una vez más, soy creyente, me voy al cielo. Y estas partes, ¿cómo hacemos? Ya tengo la vida de Dios, me voy al cielo porque ya mi paz ya está comprado por la sangre de Cristo. Muy bien, por la sangre de Cristo, por supuesto. Pero con estos mandatos, ¿cómo quedamos? ¿Cómo quedamos con estas enseñanzas? ¿No? Por eso, uno por en el Antiguo Testamento, el Señor facilitó, permitió que el escritor escribiera, ¿quién verá a Dios? Pero yo creo que todos nosotros creemos, cuando nos dice Tesalonicenses, veremos al Señor cara a cara. Pablo nos enseña esto. Dice, hoy en día vemos como por espejo, pero va a llegar el día que vamos a ver cara a cara al Señor. Muy bien. Es el deseo nuestro y creemos, es la esperanza que nos da. ¿Verdad? Esa es la esperanza que nos da el Señor. Pero el problema es las cosas de enseñanza, cómo se quedan. ¿Cómo nos hemos liberado de esto? Para poder ver cara a cara al Señor. Por eso cuando la pregunta es en el Antiguo Testamento, ¿quién verá a Dios? Todos los creyentes hacemos una pausa y lo respondemos. Verán los de limpio corazón. Solamente van a ver los de limpio corazón. Mira, y eso es lo que vemos en el versículo 5. Dice, si nosotros decimos que conocemos, pero no guardamos su mandamiento, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. ¿Ya? Eso es lo que dice Juan. Y terminamos diciendo, versículo 6, el que dice que permanece en él, ¿qué debe hacer? Debe andar como él anduvo. Como él anduvo. Debe andar. ¿No? Ahora,
Al Señor Jesucristo le rodeaba la tentación, ¿verdad o no? Había tentación para él, pero uno, él es Dios espiritualmente, pero físicamente era un ser humano. Pero lo bueno de todo que tenía Jesucristo, el motor de él era espiritual, no carnal. Me imagino, humanamente así hablando, cuántos al ver a Jesucristo, cuántas chicas se habrían enamorado, ¿no? ¿Cuántos se habrían enamorado? Tentación. Muy bien que no haya pasado esto, pero cuando sale después de su bautizo, estuvo en el desierto y luego sale, en una de las tentaciones Jesucristo le muestra todo lo que hay en el mundo y todo lo que se hace en el mundo. Entonces ahí estaba la mujer, ahí está una chica, ¿verdad? Pero sabemos a través de la palabra de Dios que ninguna cosa es lo que es del mundo, el Señor le aceptó. Primeramente, el Señor era el creador de todo lo que está viendo y le está mostrando a Satanás. Todo había creado el Señor. Para el bien de la humanidad había creado. Ahora lo malversó la humanidad es otra cosa. El Señor no creó así. Sabemos en Huerto de Edén, ese árbol de la ciencia del bien y del mal, le puso el Señor no para que coma el hombre, sino al hombre le enseñó que no coma eso. La decisión estaba en el hombre. ¿Comer o no comer? Ahora, volviendo en este versículo, para poder andar como Él, estamos lejos. Sabemos que habían pruebas, habían insultos, de todo había contra la persona de Jesús, ¿verdad? Pero uno no se centra en los problemas que hay. La humanidad de principio ha sido un problemático, pero el Señor no se centra en eso, sigue caminando. En uno de los versículos el Señor dice, para esto he sido enviado. Se iba a las aldeas caminando, ¿no? Y las aldeas sabemos que la casa no era un pueblo, sino la casa allá, quizás a kilómetros, pero está caminando, visitando a ellos, ¿no? Entonces, dice el que guardamos, o los que guardamos, dice el que permanece, dice, el que dice que permanece, el que dice, yo permanezca en el Señor, ¿no? Estoy pasando lo bueno y lo malo, pero muy bien, gracias a Dios. Pero luego dice el que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Ahí nos agarra, ¿verdad? El que permanece en Él, ahí no me debe caer. Que permanezca, aumentar una palabra más. Pero la cosa es que debe andar como Él anduvo. Entonces, hermano, podemos ver, el Señor demanda de sus hijos que aprendan cada uno para el mejor encuentro con Dios allá en los cielos. Acá estamos pasando, acá estamos viviendo. Hemos recibido Cristo y gracias a Dios somos salvos. Pero ahorita la preparación nuestra es para estar allá. Ya nos hemos quitado del mundo de lo que practicábamos anteriormente, ¿no? Con esfuerzos y no, pero ya estamos dejando, ya hemos dejado muchas cosas por amor a Cristo y por la obra que Cristo ha realizado en nuestra vida. Y seguirá realizando porque ha empezado a obrar o trabajar en nuestra vida de cada uno creyente. Y no termina todavía el trabajo. Va a seguir trabajando el Señor, ¿no? Entonces, ahora, nosotros tenemos que, cada uno de nosotros, meditar en la palabra de Dios.
Lo que dice Dios, hermano, no lo que dice el predicador, lo que dice Dios en su palabra. Para eso tenemos brújula en la vida espiritual, que es la palabra de Dios, para orientarnos por dónde tenemos que salir, por dónde tenemos que caminar. ¿No? Pues, no, para no perdernos, el Señor que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Ah? ¿Para qué? Para poder interesarnos, de ver, de examinar, de escudriñar, entender y aplicar con nuestra preferencia. No solamente a decir, sino el Señor tiene un propósito, por lo cual he dejado un libro voluminoso que es la Biblia, para poder aprender y por eso conducirnos. ¿Verdad? Y Juan entendió, el Señor le inspiró con el Espíritu Santo para poder dejarnos esta carta que tenemos, ¿no? O esa epístola, como llamemos, pero dejó para orientarnos lo mejor, con la palabra del Señor. Porque todos nosotros tenemos faltas, ¿no? Quizás no somos eficientes para que la persona pueda aprender en nuestra vida. No podemos decir como Pablo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, pero tenemos que aprender la palabra del Señor. Es la verdad, ¿no? Y es lo que ha dejado el Señor para nosotros. ¿Verdad, hermanos? Bien, vamos a orar. Ahí nomás llegamos. Pero el próximo dejamos, ¿no?, el nuevo mandamiento. ¿Ya? Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Dios, por la vida, por la salud que nos permites. También te damos gracias por las dificultades, Padre, porque esa es tu voluntad, Señor. Amado Dios, gracias por esta pequeña porción de tu palabra, pero en esta pequeña porción, Señor, hay muchas cosas que aprender, Padre. Y una enseñanza tuya, Señor, para el bien de nuestra vida, para poder conocer, para poder, Señor, aprender y aplicar en nuestra propia vida, poner en práctica, Señor. Ayúdanos, Padre, para esto necesitamos fuerza. Necesitamos, Señor, más fe. Necesitamos, Señor, más sabiduría para poder, Señor, hacer las cosas y recibir tu palabra y apropiarnos, Padre bendito. Amado Dios, gracias por cada uno de nosotros. Tú nos has permitido estar aquí, Padre, para rogarte, para pedirte, Señor, lo que necesitamos. Y sabemos que tú eres dueño de todo. Hemos venido, Señor, para declararte las necesidades que tenemos, espiritualmente como físicamente, Padre. Por favor, Señor, te pedimos que nos escuches nuestras peticiones, nuestras oraciones que clamamos a ti, Padre. Amado Dios, gracias, bendícenos. Te pedimos, Señor, por favor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos.